Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo y bienvenido a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy el Señor tiene un mensaje muy especial que va a cambiar y va a transformar tu vida. Vamos a estar reflexionando acerca de lo que está ocurriendo con la humanidad. No podemos ir de espaldas a la situación que está viviendo la humanidad en forma general. La humanidad hoy más que nunca se encuentra mandando señales de auxilio, señales de socorro, porque se encuentra inmersa en una situación que viene empeorando. Lejos de mejorar, viene empeorando cada día más. Como un hombre que se encuentra ahogando y está levantando la mano para pedir auxilio, hoy se encuentra la humanidad buscando ese socorro. ¿De dónde vendrá el socorro? ¿Hay socorro para la humanidad? Vamos a verlo el día de hoy. Acompáñanos. Hoy vamos a estar viendo a la luz de la palabra de Dios de dónde viene ese pronto auxilio, de dónde viene ese socorro y cómo poder apropiarnos de ese socorro en las circunstancias tan terribles que está pasando la humanidad. De repente tú estás pasando en este momento circunstancias adversas de salud, familiares, laborales, económicas y estás buscando un socorro. Hoy vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios y para esto vamos a irnos al Salmo 121, versículos 1 y 2, que dice así la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos nosotros que esta oración es más que una oración, más que una petición que le está haciendo en este caso el salmista, que en este caso representa a la humanidad. Alzaré mis ojos a los montes no solamente significa una oración, una declaratoria, una solicitud de ayuda, sino vemos que hay mucho más que una oración en esto. En primer lugar, podemos ver que existe un reconocimiento del hombre, un reconocimiento de la humanidad, de su incapacidad para resolver los problemas. Vemos cómo la ciencia ha avanzado, tal como el libro de Daniel explica en las profecías de las 70 semanas, dice que en los tiempos postreros la ciencia aumentará. Y vemos cómo en el siglo pasado y en este siglo la ciencia viene aumentando de una manera vertiginosa, alcanzando ribetes y circunstancias que jamás el hombre se pudo imaginar. Pero lejos, como dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, lejos de darle la gloria a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y lejos de darle la gloria a Dios, se hicieron ellos como Dios mismo. Hoy vemos cómo la humanidad cayó en esta terrible situación de soberbia por el hecho de haber alcanzado grandes niveles de conocimiento en la ciencia y en la tecnología y asumió la actitud de Dios. Vemos, como dice la palabra, se cumple antes de la caída de la soberbia. La humanidad cayó en esta soberbia tan terrible, creerse como Dios, creyó en la necesidad creyó en que Dios no era necesario para el hombre y no necesitaba de su presencia. Y vemos cómo ahora ha habido esta manifestación de este pequeño virus imperceptible a los sentidos humanos, ha podido hackear, ha podido paralizar, ha podido arrinconar a toda la humanidad como una muestra de que el hombre realmente no es Dios, sino el hombre ha fracasado en su intento de poder alcanzar la felicidad en sus propios medios. Vemos también, en segundo lugar, que el hombre, a través de esta oración de decir alzaré los ojos a los montes, en primer lugar, como he dicho, está reconociendo su incapacidad para poder resolver los problemas de la vida y alcanzar la felicidad por sus propios medios. Pero también, en segundo lugar, el hombre está reconociendo que hay una raíz más profunda en todas estas circunstancias. El hombre se está moviendo en una manera bidimensional. Desde el día que el hombre pecó, cuando fue creado el hombre, Adán y Eva fueron creados por Dios, y haciendo mal uso de su libre albedrío, ellos pecaron, desobedecieron a Dios. A partir de ese nefasto día, el hombre perdió esa condición de tridimensionalidad, porque el hombre ha sido creado por Dios como un ser trino. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, y Dios también es un ser trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre mantenía una comunión perfecta con Dios a través del Espíritu Santo, conectado con el espíritu del hombre. Pero cuando el hombre peca, la paga del pecado es muerte y se separa el hombre de Dios. Se corta esa relación, esa unidad, esa comunicación, ese fluir que había entre Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre deja de actuar en una manera tridimensional, que era conectado con Dios y recibiendo la sabiduría, la protección, la provisión de parte de Dios para empezar a vivir una vida bidimensional. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el hombre, después de la caída, solamente empezó a vivir y alimentar toda su discrecionalidad, todos sus pensamientos
en base a lo físico, llámese el cuerpo, y en base a lo emocional, al alma, que está compuesta de mente, de sentimientos o emociones y de decisiones. A partir de ese momento, el hombre comienza ya no a recibir el consejo de Dios, sino comienza a alimentar su mente de las circunstancias, de todo aquello que ve, de todo aquello que toca, de todo aquello que huele. Y se toma la atribución y la soberbia tan terrible, es decir, como Dios no lo puedo tocar, como a Dios no lo puedo ver, como Dios no lo puedo leer, entonces como Dios no lo puede escuchar, Dios no existe. ¿Qué tal grado de soberbia? Y es por eso que el hombre empieza a dejarse guiar por su corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El mismo Señor nos hace ver que el hombre no puede ser guiado por su propio corazón. Refiriéndose al corazón, no se está refiriendo al músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Se está refiriendo a el alma del hombre. El hombre, cuando se desconecta con Dios, empieza a vivir de una manera bidimensional. El alma se alimenta de todo lo que el medio ambiente le provee, de las circunstancias y de todo lo que siente, lo que le parece, lo que toca. Y en base a ello el hombre ha venido conduciendo su vida. Pero se ha dado cuenta, como lo vimos hace un momento, que eso lo ha llevado al fracaso. Pero hoy el hombre está reconociendo que más allá de lo físico, más allá de lo emocional, hay una raíz más profunda. Y esa raíz se encuentra en lo espiritual. Por eso esta oración de decir alzo mis ojos a los montes significa mucho más que una posición física. Significa una posición del alma, del corazón, de la necesidad del hombre. Decir, estoy convencido de que hay algo que va mucho más allá. Hay una raíz mucho más profunda que la parte física, que la parte emocional, que es la que está causando todas las circunstancias que se está viviendo en la humanidad. Las cosas no ocurren por casualidad. Lamentablemente el hombre que está desconectado de Dios por causa del pecado le atribuye a los hechos a la casualidad, porque no los puede interpretar, porque el alma y el cuerpo en esa bidimensional el hombre no puede entender cuáles son las causas por las cuales ocurren las cosas. Pero cuando el hombre dice, alzaré mis ojos a los montes, está despojándose de esas circunstancias, diciendo, Señor, necesito acercarme a ti, necesito buscar en el Espíritu, entrar en el terreno de Dios, ya no en mi terreno, sino en el terreno de Dios, en donde el hombre se va dando cuenta y Dios le va manifestando al hombre que las cosas que ocurren en los matrimonios, en la salud, en la economía, en general en la humanidad, obedece a una raíz más profunda, esa raíz de lo espiritual. Y es así que vemos que el hombre, en tercer lugar, esta expresión de alzaré mis ojos a los montes, que lo vimos hace un momento, tiene que ver con el hecho de reconocer su fracaso. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que existe una raíz más profunda, una raíz espiritual. Y en tercer lugar, de que el hombre ya reconoció que no es a su manera que Dios va a actuar. El hombre, a través de la religión, a través de las buenas obras, a través de la filosofía, ha querido que Dios actúe como a él le parece, ha querido humanizar a Dios y que Dios actúe de acuerdo a los caprichos, a las decisiones que el hombre ha propuesto, pero no le ha resultado, porque Dios no va a actuar de acuerdo a lo que el hombre dice, sino de acuerdo a lo que él dice, porque él es Dios y nosotros somos su creación. Y es por eso que el hombre cuántas veces ha intentado acercarse a Dios a través de la autojustificación y de presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo no he pecado, Señor, si algo he pecado, no ha sido por mi culpa, ha sido por culpa de mi padre, ha sido por culpa de mi madre, ha sido por culpa de mi hermano, ha sido por culpa de mi líder, ha sido por culpa de mi jefe, ha sido por culpa de mi esposa, pero él no. No hay esa humildad, no había esa humildad de parte del hombre de reconocer que el único responsable de las cosas malas que ocurren en la vida del hombre son de él mismo, porque sencillamente decidió apartarse de Dios y tomó decisiones nefastas que produjeron situaciones nefastas. Entonces el hombre ha venido autojustificándose o victimizándose. Mira, pobrecito Señor, ten misericordia de mí, cuando Dios ya tuvo toda la misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Son las diferentes formas como el hombre, o la posición que también ha tenido y que tiene muchas veces algunas personas o muchas personas cuando dicen, no, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme un trabajo. ¿Cómo que Dios tiene? Dios no está obligado a bendecirte, Dios no está obligado a bendecirme, Dios es Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia. Pero cuando el hombre se acerca a Dios de esta manera, a reclamarle a Dios, como si tuviera un derecho de ser bendecido, nos olvidamos de la verdadera condición del hombre que ha pecado y como consecuencia de ello es acreedor a la muerte no solo física, sino a la muerte eterna. Pero esta expresión del versículo 1 del Salmo 121 tiene que ver con el hecho de que ya es un hombre
que la humanidad hoy está reconociendo, y es tu oportunidad como parte de la humanidad de que también dejemos de buscar a Dios a nuestra manera y empecemos a hacerlo a la manera de Dios. Y en cuarto lugar, vemos que el hombre se ha dado cuenta de que dentro del marco de hacer las cosas a su manera ha caído en un desorden espiritual. Eso es lo que ocurre. La palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, la tierra se encontraba desordenada y vacía. Las personas pueden ser de repente muy ordenadas y pueden tener muy buenos hábitos en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su vestido, en cuanto a su trabajo. Hay mucha gente que es muy ordenada, es muy temática, es muy metódica respecto de ello. Pero ¿saben qué? De nada te sirve que tú seas ordenado en todas las áreas de tu vida si en la más importante eres desordenado. ¿Sabes cuál es el área más importante? El área espiritual. ¿Y qué significa eso? La palabra de Dios, cuando nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, nos va revelando un principio del reino de los cielos, un principio de la vida, que cuando hay desorden no se puede manifestar la bendición de Dios. Si en el mundo espiritual, si en tu vida espiritual, así tú hayas en todas las áreas de tu vida sido muy ordenado, en tu trabajo, en tu profesión, como padre, como madre, como esposo, como hijo, en tu colegio, que tengas los lapiceros en orden, de nada te sirve todo ese orden si en tu vida espiritual hay el desorden más grande. ¿Sabes cuál es? Que no establezcas las prioridades de acuerdo a su importancia. ¿Sabes qué cosa quiere decir eso? Que pongas como prioridades aquello que no es tan importante. Y probablemente pongas como prioridades lo más urgente, pero descuides lo más importante. ¿Y qué o quién es lo más importante para una persona? ¿Qué o quién es lo más importante para toda la humanidad? ¿Quién es el que tiene que ocupar el lugar más preeminente, el lugar más importante en todas las decisiones de nuestra vida? Es Dios. Y eso es lo que el mundo ha hecho. El mundo ha considerado a todos menos a Dios. Podemos ver cómo esta expresión tan común que se repite en diferentes lugares, cuando una persona ya ve su imposibilidad de alcanzar una solución, llámese en la salud, llámese en su matrimonio, porque de repente su matrimonio se está viniendo abajo y ha hecho todo lo posible. Ha llevado a terapeutas, ha llevado a psicoanalistas, lo ha llevado a psicólogos, psiquiatros, consejeros de familia, pero ve que su matrimonio se sigue desmoronando. O de repente su salud ha considerado... Ha ido a diferentes tipos de médicos, ha considerado diferentes consultas, pero todas les dan el mismo dictamen negativo, un dictamen de una enfermedad terminal en la cual no hay solución. O de repente en el área financiera, económica, laboral, que has intentado todo para conseguir un trabajo, pero no lo puedes conseguir, a pesar que de repente puedas tener las mayores capacidades, los mayores cartones, pero no puedes conseguir un trabajo. De repente en los negocios, vienes iniciando negocio y te va mal, vienes iniciando otro y te va mal, o en la vida sentimental, sencillamente vienes de fracaso en fracaso y te sientes frustrado. Ves de que todo te está yendo mal y por lo tanto hay esta expresión que es muy común y denota, manifiesta, expresa cómo el hombre realmente vive un desorden espiritual. ¿Cuál es esta oración? Que cuando una persona está ante una imposibilidad, como los ejemplos que acabamos de poner, dice lo siguiente: no podemos hacer nada, solo nos queda rezar. No podemos hacer nada, solo nos queda orar. Más de una vez hemos escuchado esta expresión, más de una vez hemos escuchado este consejo cuando hemos tenido un familiar enfermo y el doctor ha dicho, bueno, hemos hecho todo, solo nos queda orar. Cuando, por ejemplo, has querido rescatar tu matrimonio y lo has hecho todo y dices, Señor, no puedo hacer nada más, solo me queda orar. Esta expresión nos muestra claramente cuál es el orden, cuál es la posición, cuál es la importancia que Dios tiene en el corazón de la humanidad. Y nos damos cuenta de que el hombre ha puesto a Dios en último lugar. ¿Por qué? Porque su soberbia, su necedad, su autosuficiencia le ha hecho creer que puede resolver las cosas solo. Pero esta oración, esta expresión del versículo 1 del Salmo 121 es tan rico en contenido y tan actualizado para lo que hoy está pasando, que nos permite ver cómo el hombre había dejado de lado a Dios, y el decir alzaré los ojos a mi monte a los montes está demostrando de que quiere darle la prioridad a Dios en su vida. Como dice la palabra de Dios, reconocer. ¿Qué significa darle la prioridad de Dios en tu vida? Significa reconocerlo en todos tus caminos. Que en el área sentimental consideres primero el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice para iniciar una relación sentimental?
puedo empezarla con un hombre casado, puedo empezarla con una persona que está viviendo una vida desenfrenada, apartada de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en esa área? En el área financiera. ¿Qué? Reconocerlo en todos sus caminos significa ¿qué es lo que voy a hacer, Dios? ¿A dónde me guía? ¿Puedo llevar contrabando? ¿Puedo vender sin factura? ¿Qué me dice tu palabra? En cuanto a mi matrimonio, ¿cómo tratar a mi esposa? ¿Cómo tratar a mi esposo si tú eres mujer? ¿Mejor entender? Eso significa considerar a Dios en todos los caminos. Saber cuál es el consejo que Dios tiene, porque Dios tiene un consejo oportuno que te llevará al éxito. Pero cuando una persona deja de lado a Dios, que es lo que ocurre lamentablemente en la mayoría de los casos, cuando se ve que la situación es irremediable para el hombre, es cuando recién recurre a Dios. Qué manera tan triste, pero gracias a Dios que Dios no es rencoroso, gracias a Dios que Dios no es vengativo, que Dios no te dice como me dejaste en último lugar no te voy a atender. Vemos cómo a pesar de que los hombres dejamos a Dios en último lugar, Dios es tan fiel y verdadero que Él actúa de acuerdo a su amor y de acuerdo a su palabra. Por eso vemos nosotros que esta primera parte, hoy estamos hablando acerca de ese socorro, hoy estamos hablando de ese auxilio que la humanidad necesita, y tú como parte de ella también puedes estar pasando por un momento terrible de necesidad, como dijimos hace un momento, en las diferentes áreas de tu vida. Yo no sé qué está pasando contigo en este momento, yo no sé qué problema tienes en este momento, o qué problemas tienes en este momento, de repente problemas de salud, problemas con tus hijos, que están cada día entregados más al vicio, a las drogas, o de alguna hija que se ha encaprichado con un hombre pervertido. No lo sé, qué es lo que tú estás pasando, pero lo que sí sé es que ese auxilio solamente viene de parte de Dios. Y que este versículo 1 que dice, alzaré mis ojos a los montes, como lo dije hace un momento, tiene que ver mucho más con una posición física de alzar los ojos. Tiene que ver con una posición espiritual, con un reconocimiento de que como hombres hemos fracasado en alcanzar nuestra felicidad a nuestra propia manera. Que en segundo lugar, las raíces de los problemas que tenemos van más allá de lo natural y de lo emocional. Tienen raíces de tipo espiritual. En tercer lugar, esta expresión significa de que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, o que hemos querido relacionarnos con Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y por último, nos hemos dado cuenta de que ha sido porque sencillamente hemos vivido una vida desordenada espiritualmente. Hemos tenido a Dios al último. Hemos creído que Dios estaba solamente en nuestra agenda, de repente a lo más un día a la semana, en el cual íbamos a una reunión religiosa donde podíamos nosotros confortar nuestra alma. Le habíamos dado solamente un departamento pequeñito en el edificio de nuestra vida a Dios, cuando Dios lo que quiere es estar en toda tu vida, en todo ese edificio que significa tu vida, para que Él pueda actuar con esos planes maravillosos que tiene, que son planes de bien y no de mal, como vamos a verlo en un momento. Por eso vemos nosotros que en el versículo 2 del Salmo 121 dice así la palabra de Dios: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos cómo el salmista, que en este caso representa a la humanidad, después de haber alzado sus ojos a los montes, después de haber reconocido todas estas limitaciones que tiene el hombre, entonces puede descubrir que Dios tiene el poder. Claro que sí, todo el mundo lo sabe, pero algo tan importante como ello, que Dios tiene la voluntad, que es algo que mucha gente no conoce. Hay mucha gente que no conoce a Dios realmente y por eso tiene un concepto equivocado de Él y por ello no se puede apropiar de las bendiciones de Dios. Qué importante es este segundo versículo cuando dice, y lo vuelvo a leer, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él está reconociendo el hecho de haberse humillado, el hecho de haber reconocido que Dios es su mayor necesidad, de haberse arrepentido de toda esa vida que ha venido llevando, hace de que el hombre que se acerca a Dios con un corazón humilde, Dios no lo va a rechazar. Porque dice la palabra de Dios, al corazón humilde, al corazón contrito y humillado, no lo va a despreciar Dios. Dios ve de lejos al soberbio, pero atiende al humilde. Cuando una persona se despoja de toda esa autovictimización, de toda esa manipulación que se quiere hacer respecto de Dios, de toda esa autosuficiencia, de toda esa religiosidad, entonces en ese momento es cuando Dios puede operar en tu vida. Y es así que en este segundo versículo es la consecuencia de buscar a Dios de corazón, es que el hombre puede reconocer, que tú puedes reconocer que Dios tiene el poder. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos.
vemos a través de este versículo tan hermoso que acabamos de compartir que Dios tiene el poder. La gente lo sabe. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le dices, ¿Dios es poderoso? Te va a decir que sí. Dios es símbolo de poder. Pero ¿por qué la gente no se apropia de ese poder de Dios? ¿Por qué la gente no se acerca a Dios para pedirle ese auxilio que necesita? Porque la gente sabe aquí que Dios es poderoso, pero no lo sabe aquí. Y para que opere el poder de la palabra de Dios, la palabra tiene que estar en nuestro corazón, entrar por nuestro oído, claro que sí, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pasa por nuestra mente. Cuando pasa por nuestra mente, ilumina nuestra mente que estaba entenebrecida por el pecado y nos permite poder entender los principios espirituales que rigen la vida del hombre, que existen una serie de principios, tal como vimos hace un momento, raíces que van más allá del conocimiento intelectual del hombre, raíces de tipo espiritual, que empiezan a ser reveladas a través de la palabra de Dios. Pero ahí no se detiene. La palabra de Dios, su destino final no es la mente, pasa por la mente, ilumina la mente, pero su destino final es el corazón. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso nos habla de que el poder de Dios va acompañado del amor. No solamente Dios es un Dios de poder. Cuando dice la palabra en el Salmo 121, en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, está reconociendo que mi única fuente es Dios, porque de Él fue hecho el cielo y la tierra. Él tiene el poder, pero no solamente tiene el poder, Dios también tiene la voluntad. Dios tiene una buena voluntad para ti. ¿Y cómo lo sabemos? Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. La venida del Señor Jesucristo a la tierra no es sino la materialización de los planes que Dios tiene para con la humanidad. Dios tiene una buena voluntad para con la humanidad. Dios tiene una buena voluntad para contigo. En otras palabras, Dios es un Dios de amor. Pero lamentablemente, debido a tanta fábula, leyenda y cuento que se ha hecho acerca de quién es Dios, la gente no conoce a Dios o lo conoce de una manera equivocada. Y ese es el problema más grave de la humanidad. No se puede acercar a Dios como la fuente de auxilio y socorro verdadero y único porque tiene un concepto totalmente tergiversado, totalmente equivocado, totalmente distorsionado de quién es Dios. Han presentado un Dios de tipo inquisitivo, un Dios condenativo, y la gente tiene terror de acercarse a Dios porque solamente se predica la condenación. Si bien los pecados tienen condenación, si bien la condición del hombre es pecaminoso y que sus pecados lo van a llevar al infierno, eso no es mentira, es verdad. Pero ahí no termina el mensaje de Dios. El mensaje de Dios empieza por hacer ver al hombre como pecador, pero no termina ahí. El mensaje termina en que el hombre, siendo pecador, Dios lo amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que pueda, a través de Jesús, tener vida y vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, no solamente hablamos de en el momento en que el hombre muere y parte a la eternidad. Ese es uno de las grandes equivocaciones que la religión ha hecho para con la humanidad. Hacerle creer que la vida eterna solo representa o solo empieza en acción, empieza a entrar en acción del momento que yo muero. Y cuando una persona muere empieza la vida eterna. ¡No! Por eso muchas personas no les interesa escuchar el Evangelio porque creen de que es, vamos a hablar en términos comerciales, es un producto que no va a entrar en ejecución sino cuando uno muera. Es un seguro de vida que funciona cuando uno muere. Pero no es así. La vida eterna no empieza cuando uno muere físicamente. La vida eterna empieza en el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón y empieza a manifestarse aquí en la tierra. Porque la salvación es mucho más, ¿no? Son muchos más conceptos que la eternidad, lo cual es lo más importante, una eternidad con Dios. Pero también nos habla de que aquí en la tierra vamos a empezar a tener vida abundante, de que empezamos a empezar a disfrutar de los beneficios que nosotros tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que podemos ver que estos beneficios se manifiestan a lo largo de los versículos que a continuación vamos a leer. Este Salmo 121 es tan maravilloso y nos provee de la forma, del camino de cómo tú puedes recibir ese auxilio, recibir ese socorro. Tú que te encuentras mandando señales de auxilio y te estás ahogando en las circunstancias en las circunstancias adversas que se han presentado en tu vida. Hoy el Salmo 121, a partir de lo que estamos viendo, nos permite poner en práctica todos estos principios para que podamos apropiarnos de ese auxilio, de ese socorro que ya Dios nos envió hace más de 2000 años a través de su Hijo Jesucristo. Y que se traduce, vemos nosotros, como, en primer lugar, en el versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero. Lo primero que Dios hace en tu vida cuando te provee socorro es proveerte de dirección. El resbaladero significa que cuando tú consideras a Dios en todos tus caminos, cuando te acercas con un corazón sincero y arrepentido, un corazón humilde, entonces tú vas a poder percibir, vivir, experimentar el poder de Dios, pero también su buena voluntad, perfecta y agradable.
Eso significa que Dios va a empezar a guiar tus pasos. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, guíanos? No quiero tomar decisiones equivocadas, pero cuando Dios está contigo, cuando Dios viene en tu ayuda, lo primero que hace es evitar que tu pie se vaya al resbaladero a través de una relación tóxica en el área sentimental, a través de negocios que pueden terminar haciéndote perder, de repente acerca de circunstancias que van a traer una vida de pecado y de adulterio que va a destruir tu hogar, a partir de circunstancias que van a propiciar que tú te resbales en tu vida, en tu salud, termines enfermándote. O sea, Dios va a guardarte, va a guardar tu pie de que caiga en el resbaladero. Hablar de resbaladero es caer a un precipicio, hablar de destrucción. Dios no quiere eso, por eso Dios te va a guiar para que ya no sigas andando en tu propia prudencia como lo hemos venido haciendo hasta hace poco. El gran problema del hombre es ese, que se ha creído tan autosuficiente que cada uno tiene su propia opinión de lo bien, cada uno ha generado su propia verdad, cada uno se cree como Dios y por lo tanto ha generado su propio camino para su bien y su propio camino para acercarse a Dios. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Mucha gente está en esa circunstancia. Mucha gente dice, no, yo estoy bien con Dios. Yo con Dios a mi manera. Habrás escuchado que muchas personas dicen así, yo con Dios a mi manera, yo me entiendo con Dios. Como que si Dios se va a ir acomodando a los pensamientos, a los principios, a los valores y a las posiciones de cada hombre. Por eso es con Dios a mi manera. ¿Ya? Y no es así. No es con Dios a mi manera. Es con Dios a su manera. Y es por eso que mucha gente está encaminada a una perdición eterna creyendo de que se encuentra bien. No hay nada peor que una falsa sensación de seguridad espiritual. Cuando la gente confía en su religión, en sus buenas obras, en su filosofía, en su manera de pensar, y cuando pasa la eternidad se da cuenta de que había vivido una vida sin sentido y lo que le espera es una horrenda eternidad alejada de Dios. Por eso, en segundo lugar, lo que podemos ver cómo provee, qué más nos provee nuestro Señor, en qué otro aspecto se manifiesta ese socorro que Dios tiene para nosotros. El primero es la dirección, en segundo la protección. En el versículo 4 dice, aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. ¿Sabes qué? A veces tenemos miedo hasta dormir, digo, yo no duermo, pero sabes que duerme tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti, Jehová, puedo vivir y dormir tan confiado. ¿Sabes por qué? Porque tú duermes. Tú puedes descansar en él, pero él no duerme. Dice, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. ¿Qué cosa quiere decir? Que a Dios nada le puede agarrar desprevenido. O sea, tú no pienses de que algo que ocurre en tu vida lo tomó por sorpresa a Dios. A Dios nada lo puede tomar por sorpresa porque Dios jamás se distrae, Dios jamás duerme, ni siquiera se adormece. O sea, Dios no puede agarrar un cuarto de hora. No es que el diablo puede maquinar algo y sacarle la vuelta a Dios y poder encontrar y destruirte o hacerte daño. No, porque el Dios, nuestro Dios, el único verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sabe qué? Ellos no se duermen ni se adormecen. Sus ojos están sobre nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, para que nosotros podamos descansar en Él. Mira, descansar en Él, no descansar en nosotros. ¿Qué cosa quiere decir eso? Descansar en su voluntad, descansar en sus caminos, de acuerdo a los 4 puntos que hemos visto al principio de esta prédica, priorizando a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. En tercer lugar, el socorro del Señor viene poniéndonos por encima de toda circunstancia. Mira lo que dice el versículo 6. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Está hablando de circunstancias, está hablando de situaciones que le ocurre a toda la humanidad. A todo hombre le fatiga el sol en el día y la luna de noche, porque son condiciones, está representando las circunstancias que se presentan en la vida de las personas. Circunstancias adversas, hoy estamos viendo generalidades en términos, situaciones que se han generalizado, perdón, en términos de salud, la pandemia y otras circunstancias más que la gente está haciendo que se enferme, o gente que está perdiendo su trabajo, perdiendo sus negocios. Esas son las circunstancias que hoy están manifestándose en el mundo. Pero el Señor te dice, esas circunstancias no te van a tocar a ti, porque yo te voy a poner por encima de las circunstancias. Así como Pedro, cuando vio que el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas, como una manera de decirle a sus discípulos, mira, lo que más temes tú, yo ya lo vencí. Entonces Pedro le dijo, yo quiero que me llame, yo quiero caminar, Señor. El Señor le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas tomando esa palabra que Dios le había dado. Hoy también el Señor viene en tu socorro. Hoy también Dios viene en tu auxilio para que ya no te termines ahogando, como dijimos al principio de esta prédica, en las circunstancias que estás viviendo, sino para que empieces a caminar sobre las circunstancias, para que tú pises esas circunstancias, porque ¿sabes qué? El Señor Jesucristo ya las venció. Y en cuarto lugar,
En primer lugar, hemos visto que nos provee Dios de dirección. En segundo lugar, de protección. Y en tercer lugar, Dios nos pone por encima de las circunstancias. En cuarto lugar, Dios nos da su presencia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios siempre está a nuestro lado, que nunca se va a apartar de nosotros, ni en las buenas ni en las malas. Una de las primeras cosas que ocurren y que vienen a la mente de las personas cuando están pasando por un problema es que Dios los ha abandonado. Por eso, qué importante es saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin, conforme a su palabra. Yo estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin. Nada podrá separarme del amor que tengo por ti, dice el Señor. La presencia de Dios es la que nos da descanso. Si su presencia no va delante de nosotros, mejor que no nos saque a ningún lugar. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso lo que predicamos nosotros no es religión, no predicamos filosofía, no predicamos teología, no predicamos conocimiento. Lo que predicamos es a Jesucristo vivo, un Jesucristo que murió y resucitó y la tumba está vacía y que está dispuesto a entrar en tu vida y a caminar contigo, para que cuando pases por esos valles de sombra de muerte, Él esté contigo, para poderte hacer descansar en esas hierbas frescas y cómodas donde tú puedas, que representa la palabra de Dios, para que tú puedas descansar en Él, para que puedas tú apropiarte de cada uno de los beneficios por los cuales Él pagó con su sangre preciosa. Por eso su presencia nos da descanso, para que nosotros podamos salir con tranquilidad. Y es por eso que el punto final que vemos en esta mañana es que donde quiera que vayamos, Él va a cuidarnos. Dice la palabra de Dios así en el versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tienes que viajar, tienes que salir por trabajo. En el medio de la pandemia mucha gente tenía mucho temor de salir, pero se veían obligados porque tenían que trabajar. Pero este precioso versículo, esta bendición, este auxilio, este socorro, la gente dice, necesito a alguien que me ayude, tengo que trabajar, pero tengo que exponerme. Entonces, ¿sabes qué? Dios viene en tu auxilio y te dice, no te preocupes, yo guardaré tu salida y tu entrada, no solo un día, sino desde ahora y para siempre. Qué maravilloso Dios. Cuán importante es conocer a Dios tal como es Él. Y la única manera de conocerlo es a la luz de su palabra. Hemos escuchado, como dije hace un momento, muchos cuentos, muchas leyendas, muchas fábulas acerca de Dios, que lo que han hecho es que las personas se alejen de Dios más que se acerquen de Él. Hoy la gente tiene ese gran problema, que no conoce a Dios o lo conoce mal. Y por eso tiene una fe equivocada, cree equivocadamente en Dios y por lo tanto vive equivocadamente. Pero Dios quiere que tú lo conozcas tal como Él es, para que puedas tú creer en una manera correcta, en ese Dios de amor, en ese Dios de buena voluntad, en ese Dios de poder, para que tú, con esa fe depositada correctamente en Él, creyendo correctamente en Él, tú puedas experimentar de la buena voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene planes de bien para ti. Quítate de tu mente esos pensamientos que Dios está maquinando cosas terribles para ti. Nos hicieron creer que era un Dios castigador, que siempre estaba buscando la oportunidad que nos equivoquemos para castigarnos y para mandarnos enfermedades y para mandarnos desgracias. ¡Mentira! Ese no es Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Como dice la palabra de Dios, si no escatimó a su Hijo para venir y pagar por nuestros pecados de una manera tan terrible, llevando nuestras enfermedades, llevando nuestra muerte, llevando nuestra pobreza, llevando nuestras angustias. Si no escatimó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos va a negar todo lo demás? Hoy tienes la oportunidad de acercarte, tal como el Salmo 121 nos enseña, de dejar de lado el seguir insistiendo en buscar el éxito a tu manera. Ya te has dado cuenta de que sin Dios nada podemos hacer. Y hoy nos podemos acercar de la manera correcta, con un corazón humilde, con un corazón rendido a Él, reconociendo que hemos fallado, sí, que hemos pecado, pero que Dios no es un Dios de condenación, sino es un Dios de salvación, de restauración. Para eso envió Dios a Jesús, quien nació de la Virgen María y que creció y fue tentado y nunca pecó. Pero murió no porque tenía que morir, sino porque Él decidió morir. Nadie me quita la vida, dice el Señor, sino yo la pongo por mis amigos. La puso por ti, la puso por mí, para que un día como hoy tú escucharas este mensaje de amor y de poder de Dios para tu vida y tengas la oportunidad más grande de tu vida, no la de cambiar de religión, sino la de cambiar de vida y de destino. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús en tu vida, abriéndole tu corazón y diciéndole, Señor, yo quiero apropiarme de tu muerte para pagar mis pecados, quiero apropiarme por medio de la fe de tu resurrección para experimentar esa nueva vida que tú tienes para mí. Y hoy el Señor quiere entrar en tu corazón.
sabes que solamente tú lo puedes invitar a través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Y te pido que la hagas de todo corazón y en voz alta. Repite así y di así. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados, que he sido tan terco que he querido seguir insistiendo en resolver mi vida a mi manera. Pero hoy, Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Me acerco a ti, Señor, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de ti, Señor, que eres Dios de amor y Dios de poder. Gracias te doy porque hoy es un nuevo comienzo de la mano de Dios, por medio del cual soy más que vencedor. Gracias porque sé que ya tú has venido a mi auxilio y voy a experimentar esa gran bendición que solo viene a través de ti. Esa bendición de seguridad, de protección, de provisión, de dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te invito de todo corazón a que te puedas comunicar con nosotros. Están saliendo en estos momentos las direcciones donde puedes comunicarte con nosotros y con mucho gusto te vamos a poder servir. Por otro lado, queremos darle las gracias a Dios por esta oportunidad de estarnos viendo cada domingo dentro del marco de este mes de octubre que estamos celebrando 10 años de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Le damos las gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su respaldo y gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos de la familia de Pan de Vida, con los cuales venimos trabajando hombro a hombro para extender el reino de los cielos. Bueno, nos vemos Dios mediante el próximo domingo en este mismo programa. Que Dios te bendiga.